Buenos días a todos. Bueno, estoy un poco acatarrado, entonces toseré de vez en cuando, espero que me lo disculpéis. De nuevo, buenos días a todos. No quisiera continuar sin agradecer antes al COLEF y a los organizadores, a la universidad, por organizar un acto de estas características. Hay que valorar siempre a los colectivos, que los colectivos profesionales acerquen a sus miembros a la política, y es la mejor manera de que la política dé las mejores respuestas a las preguntas que se plantean. Y también es la mejor manera de hacer partícipes a todos los ciudadanos del desarrollo normativo que nosotros los partidos políticos haremos posteriormente desde las instituciones. Además hay que destacar el excelente pluralismo de que goza este evento, y es algo que sin duda merece las felicitaciones de Unión Progreso y Democracia por realizarlo. Entrando ya en temática, voy a comenzar haciendo un pequeño análisis del momento actual que atraviesa el mundo del deporte, tanto en la Comunidad Valenciana como en España, y es que estamos ante un cambio total de paradigma. Estamos abandonando un paradigma en el que el deporte era una cuestión individual de la esfera privada de una persona, una cuestión íntima, o que estaba sostenida por una red enorme de voluntarios, de gente sin preparación, que destinaba su tiempo libre a que las personas pudieran hacer actividad física o deporte. El nuevo paradigma supone que el deporte adquiere una posición central en el desarrollo social del individuo, y este nuevo paradigma lleva aparejado un cambio de ideas, y es que esta nueva percepción del deporte no puede seguir sosteniéndose por medios voluntarios o limitarse a la esfera privada de la persona, sino que hemos planteado una solución, la sociedad, que es recurrir a los profesionales del deporte, que está muy bien, pero los hemos situado en una situación precaria y de irregularidad laboral. Hay muchísimos trabajadores que trabajan en negro, hay muchas personas que tienen titulación y no pueden trabajar porque hay intrusismo laboral. Esto por un lado. Por otro lado, hemos asistido en los últimos años a una selección equivocada a la hora de destinar el gasto público en materia de deportes. Se ha preferido invertir en grandes eventos deportivos, se ha preferido patrocinar grandes clubes profesionales, tanto de manera pública como de manera encubierta, y se ha priorizado todo este gasto sobre el deporte base y sobre el deporte de élite, que necesita de estas ayudas para subsistir. Las consecuencias es que muchos deportistas de élite han abandonado su práctica deportiva o que han reducido la exigencia que se autoimplicaban a la hora de los entrenamientos de sus metas. Además, otra consecuencia es la infrafinanciación de muchas federaciones deportivas, que han tenido muchas dificultades económicas, y es sonoro en algunos casos de que muchos árbitros en ciertas federaciones han tenido dificultades o retrasos a la hora de cobrar. En resumen, son dos los temas principales que debemos afrontar. El primero es la falta de financiación del deporte, y el segundo es adaptar el mundo del deporte a las nuevas exigencias sociales de profesionalidad que se están demandando ahora mismo. Pues bien, ¿qué propone Unión Progreso y Democracia para enfrentarse a estos retos? Lo primero es reasignar los recursos públicos, trasladar el gasto de los grandes eventos y el apoyo a los grandes clubes para destinarlo al deporte base y al deporte de élite, que necesita estas ayudas para subsistir. Nosotros priorizaríamos el gasto para el ciudadano medio que realiza deporte base y para el deportista con talento que se esfuerza por mejorar y ampliar sus metas. La Generalitat Valenciana debe cerrar el ciclo anterior de infrafinanciación, de voluntarismo y de precariedad, y conseguir la suficiencia financiera para el deporte a partir de ahora. También debe profesionalizar a los responsables del desarrollo de la práctica deportiva, como bien ha dicho antes el señor Gambau, y no permitir que personas que no estén preparadas lideren toda la práctica deportiva o el diseño de la normativa deportiva. Naturalmente, este cambio de paradigma, esta nueva situación del mundo del deporte, necesita de un colectivo de profesionales que trabajen para que la práctica deportiva esté a la altura de las exigencias que la sociedad está demostrando. Es totalmente necesario proceder a la regulación de las profesiones del ámbito deportivo. Es necesario dar nombre a las figuras que trabajan en los clubs, en los centros deportivos, en los gimnasios. Es establecer una estructura piramidal de responsabilidades en función de su formación. Es necesario asignar unos requisitos formativos a estas personas, y es necesario, en definitiva, dignificar la profesión y profesionalizar la práctica deportiva en general. Nosotros, Unión Progreso y Democracia, demandamos una ley estatal que regule todos estos aspectos para asegurar la igualdad de todas las regiones, es decir, que no tengamos distintas comunidades autónomas con unas legislaciones asimétricas y que unos deportistas tengan más derechos en una comunidad que en otra, o que unos profesionales tengan más derechos en una comunidad que en otra. Ahora bien, mientras en Madrid se ponen de acuerdo en esto, vean que sea una prioridad, pues será necesario aprobar una ley valenciana que regule y profesionalice la práctica deportiva. Acabaremos así con la precariedad, con las irregularidades, con el intrusismo laboral. No podemos pretender como sociedad que la práctica deportiva evolucione, pero que se siga sosteniendo sobre voluntarios, sobre trabajadores no cualificados o trabajadores cualificados en una situación precaria. Esto lo tenemos que aceptar cuanto antes. Si la práctica deportiva evoluciona, también debe hacerlo el marco normativo que la regula. Ahora bien, son muchas las voces que nos advierten de que el gasto de la profesionalización es inasumible.
Yo quiero recordar que la práctica deportiva es un derecho reconocido en la Constitución, por lo que es obligación de los poderes públicos conseguir que el gasto de la práctica deportiva sea asumible para todos los ciudadanos. Aprovechamos, que también lo ha comentado antes el compañero, para reclamar también una ampliación en la futura nueva ley de patrocinio y mecenazgo que apueste por la financiación privada del deporte como sucede en los países de nuestro entorno. La base debe ser la financiación pública, pero la financiación privada debe darnos el plus para conseguir que la profesionalización sea real. En otro orden de cosas, UPyD cree que es hora de acelerar el cambio de paradigma del que hablábamos anteriormente, que hay que apostar por el deporte escolar como un complemento inseparable de la formación de los niños valencianos. Tal y como realizan muchos colegios privados y concertados actualmente, que están haciendo una muy buena labor de fomento del deporte, proponemos que la red de colegios públicos fomente la práctica deportiva. La aspiración debería ser que ni un solo niño quedase sin deporte. Pero ojo, porque la simple voluntad de promover la práctica deportiva no es suficiente, no basta con hacer una promoción, de repartir panfletos, etcétera, sino que debe llevarse a cabo por unos profesionales del deporte y unos profesionales que no solo formen a los niños de manera global, sino que formen a futuros críticos deportivos, a personas que cuando vean un deporte no se fijen en el color de las uñas que lleva el deportista, sino que lo analicen de manera crítica y de manera profesional. Además, creemos que la práctica deportiva debe fomentarse en el ámbito de la competición federada, porque solo a través de entrenamientos semanales y solo a través de competiciones periódicas conseguiremos que el deportista se impregne de la práctica deportiva y solo a través de entrenamientos y de competición lograremos que el deportista absorba los valores de esfuerzo y de autosuperación que van asociados al mundo del deporte. Son muchos más los puntos a mejorar, pero bueno, como el tiempo es limitado, me limitaré a citarlos. Exigiremos transparencia en las elecciones de los órganos federativos, que ahora mismo son bastante opacas. Tenemos incluso dinastías de presidentes de federaciones deportivas. Replantearemos los chocs esportivos para que dejen de ser una convocatoria anual y estén durante todo el año fomentando la práctica deportiva. Exigiremos transparencia en la adjudicación de los contratos públicos y de los contratos de entidades público-privadas, que no olvidemos que las fundaciones deportivas municipales que funcionan con dinero público son entidades privadas que no siguen las lógicas del derecho administrativo, sino que siguen las lógicas del derecho privado. Es importante también supervisar este tipo de contratación. Por tanto, la Generalitat Valenciana debe servir como un punto de unión entre la educación pública, las federaciones, los profesionales del deporte y debe buscar implantar el deporte en el genoma de los valencianos para que forme parte de su vida diaria y de su desarrollo personal. Terminando ya, recalco las dos necesidades principales en la Comunidad Valenciana en materia deportiva: replantearse las prioridades en el gasto, adaptar el marco normativo y las políticas públicas al nuevo paradigma de profesionalización. Para ello, UPyD ofrece las propuestas clave, que son reasignar los recursos para financiar el deporte base y de élite, crear un marco normativo para asegurar la dignidad de las profesiones del deporte y aunar a los profesionales del deporte, a las federaciones y a la educación pública para introducir el deporte en el centro del desarrollo social de los ciudadanos. Asegurar que la práctica deportiva sea acorde al nuevo paradigma y a sus exigencias. Muchas gracias por vuestra atención.